Queridos santos, hoy finalizamos el mensaje número 12 de este entrenamiento de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo. Las tres palabras nos ha llevado a 12 mensajes hermosos, profundos, que me gustaría volverlos a traer para experimentar otra vez las riquezas, porque hay muchas cosas. Mientras más uno habla, más ve. Y hoy entramos al mensaje 12, que tiene como título La Trinidad Divina, el Espíritu de Jesús y el Reino de Dios. Cada uno de estos aspectos, como en muchos otros títulos que estuvimos trabajando, tienen una profundidad inmensa que podemos trabajar 3 mensajes separados. Eh, pero en esta ocasión vamos a trabajar cada uno de ellos en armonía con la carga que presenta el bosquejo. En el caso de la Trinidad Divina, no estaremos abundando en el aspecto intrínseco de la Trinidad Divina, sino en su aplicación y función en la edificación de la iglesia. Y el número romano 1 nos abre la puerta para esto. Así que dice, así como la Trinidad Divina es el armazón de todo el Nuevo Testamento, la Trinidad Divina también es la estructura del libro de Hechos. Capítulo tras capítulo de Hechos revela la operación que realiza la Trinidad Divina para llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Así que la presentación sugerida aquí es Hechos. Hechos 2:32, 33, que a su vez está ligada a unos versículos que estamos muy familiarizados a ellos porque he hablado de esto ya varias ocasiones, que es Daniel 7, 13 y 14, donde se presenta una profecía maravillosa de lo que está escondido, estuvo escondido en los lugares celestiales, se le revela a Daniel y hoy nosotros lo disfrutamos mucho cada vez que lo vemos. Así que, aunque hemos hablado de este asunto en varias ocasiones, hoy lo estaremos trayendo desde la perspectiva del libro de Hechos. Eh, eh, y nos gustaría trabajar un poquito los eventos que antecedieron el proceso de la ascensión después de la resurrección. Y lo primero que nos cita aquí es Juan 20:16, cuando Jesús resucita y está María él la llama, le dice María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo a él, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí el Señor está abriendo toda la economía divina porque hasta ese momento la referencia que habíamos tenido es que él le llamaba amigos. Pero aquí comienza el término que se utiliza después en todo el pueblo cristiano de hermanos. Algo intrínseco, algo profundo, algo serio, desató la resurrección que el Señor pudo llamarle a sus discípulos hermanos. Y eso nos lo empieza a relatar Daniel 7, 13 y 14. Y es cuando Daniel dice, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, y él llegó hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Siempre me impresiona que Jesús, como hijo de Dios, no tenía que presentarse a nadie, pero como hijo de hombre, yendo a los lugares celestiales, entrando con la experiencia de haber vivido como hombre en la tierra, ahora es algo diferente, que aún quienes están allí esperando lo escoltaron, y utiliza la palabra y le hicieron acercarse. O sea que él fue escoltado y llevado a Dios.
Originalmente él, él era el unigénito Hijo de Dios. Pero aquí está ocurriendo algo que se escapa de nuestra mente, se escapa de nuestra capacidad. Y Dios está esperando. Dios está esperando. Por eso es que en Juan 7:39 nos abre otra puerta cuando dice, refiriéndose al Espíritu, cuando dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora estábamos en Daniel 7:13. Jesús viene ahí como hijo de hombre, pero a la misma vez como en su esencia y naturaleza de Dios. Entonces, en ese momento es que surge el espíritu mezclado, como le llamamos acá en el recobro del Señor. El espíritu mezclado. ¿Mezclado con qué? La divinidad con la experiencia del hombre. Pero no un hombre cualquiera, no un hombre humano lleno de pecado, no. Este hombre, aún viviendo y conviviendo con los seres humanos, él se mantuvo en la esfera de Dios y mantuvo su hombre físico, que era un cuerpo exactamente igual que el suyo y el mío, con las mismas limitaciones, las mismas tentaciones, los mismos posibles deseos, él lo mantuvo en la esfera de los cielos. Y eso hizo la gran diferencia para que entonces el Señor pudiera ascender y llegar a los lugares celestiales para presentar tal cuerpo al Padre. Era como decir, aquí está este segundo Adán que no te falló. Aquí está este segundo Adán que vivió y vive el árbol de la vida y él mismo es la vida. Aquí está. Verifícalo, compruébalo. Y a eso es que se refiere aquí en Juan 7:39, cuando dice que aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ¿qué es el glorificado? Glorificado no es que le están diciendo gloria a Dios, gloria a ti. No, no, no. Es que entró su parte física, su parte de hombre. Ahora él entró a la atmósfera de la gloria de la cual nosotros habíamos sido excluidos. Él vino a ser el primer hombre nacido de mujer que volvió otra vez a entrar en la atmósfera de la gloria de la cual todos pecamos, de la cual todos caímos, como dice Romanos 3:23. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas palabras, muchas cosas que se dijeron. Daniel lo que nos trae es un pequeño resumen, es como una noticia del periódico, pero lo que se habló allí, lo que se hizo allí, la transformación que el Señor recibió allí es algo fuera de nuestra capacidad. Así que, y ahí después que él fue presentado allí, y de entonces ocurrió que el espíritu mezclado por primera vez en todo el universo se dio, entonces es que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que no será destruido. Es decir, que cuando ese hombre Dios ascendió allí, Dios se dio cuenta que lo que él deseaba se había logrado y que estaba frente al primer Dios hombre de muchos. Así que a eso se refería el Señor cuando dijo, no me toques, que tengo que ir al Padre. ¿Ah? Entonces, cuando el Señor le dijo eso, yo lo que hice fue que separé el versículo, les presenté el cuadro de lo que sucedió o lo que se esperaba suceder, y entonces ahora regreso a Juan 20:18, donde dice, fue entonces María la Magdalena para anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. O sea que el Señor se fue y ella se fue.
mientras el Señor se fue, ya yo le describí lo que ocurrió en los lugares celestiales cuando Él se presentó al Padre. El evento más espectacular es que el espíritu que no era vino a ser. ¿Qué espíritu es este? Es el espíritu divino mezclado con la experiencia del hombre. Y este primer hombre viene a ser el prototipo para la producción de muchos como él. Entonces, ¿qué sucede? En 2019 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto de pie en medio les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Qué pasó aquí? Ahora el Señor hizo una aparición. Yo no puedo decir que es un descenso o un ascenso, porque lo que está arriba o lo que está abajo es completamente relativo aquí, porque estamos hablando de otras dimensiones. Claro, vamos a ver más adelante que dice que ascendió a los cielos, pero esa ascensión fue más bien para testimonio de los judíos que estaban allí, de sus discípulos, porque el Señor realmente se transfiere de una esfera a otra, no tiene que treparse como un cohete para llegar a ningún lugar, Él se transfiere, tal y como hizo cuando llegó ahí, Él se apareció. ¿De dónde vino? De la esfera de los lugares celestiales. Su cuerpo tenía tal capacidad. Entonces, el Señor se aparece a ellos, ya ustedes saben la historia, ellos pues se maravillaron mucho, se asustaron, pensaron que era un fantasma, etc. Y entonces pasaron todas esas experiencias, ya saben también el asunto del discípulo incrédulo y todas esas cosas ustedes saben. Entonces, ya están en otra esfera ahora, en el Juan 20:21, y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor no había hecho esto antes porque el Espíritu no era todavía. Este Espíritu Santo que ellos están recibiendo es el Espíritu que, que sale del Señor mismo como su experiencia, la cual tuvo un proceso de ascensión y glorificación y completamiento para que ahora el Señor lo pudiera traer y dar a otros, como veremos más adelante. Así que Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué autoridad fue esa? La que vimos en Daniel. En Daniel dice que una vez que el Señor, que el Padre completó el Espíritu, entonces ubicó al Señor sobre toda autoridad. Quiere decir que en este momento ya el Señor había estado en la presencia del Padre, había recibido el Espíritu y ahora se lo estaba impartiendo a ellos y le estaba hablando de su posición de autoridad. Y entonces ahora Él les está diciendo a ellos, les toca a ustedes ahora seguir adelante este asunto. Y le dice, por tanto, ese por tanto implica, por cuanto yo tengo toda autoridad, ustedes ahora la van a tener también. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y aquí quiero detenerme con la palabra en, que de hecho la versión Recobro tiene un buen estudio sobre esa palabra, que es eis, que significa dentro de, dentro de. Quiere decir que cuando dice bautizándolos en, está diciendo bautizándolos dentro del nombre del Padre y dentro del nombre del Hijo y dentro del nombre del Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo aquí? Estamos siendo sacados
de la atmósfera de muerte y corrupción que sobrevino sobre toda la creación y todos nosotros, aun cuando no tuvimos directamente nada que ver, pero nuestra cabeza Adán sí eh, cayó y todas las cosas se desmoronaron. El ministerio le llama eso la montaña de escombros, en inglés le llaman el heap of collapse, en donde todo se desmoronó, todo se cayó. Pero ahora el Señor está restituyendo, trayendo, volviendo a entrar a todos los que nos salimos, nos está metiendo nuevamente en su atmósfera. ¿Cómo? A través del bautismo. Por eso el bautismo no es un rito. El Satanás lo ha disfrazado y ha querido que sea un rito. Y aún nosotros caemos a veces en eso, pues porque pues hay que bautizar y llegó el papá y dijo, mira, mi nena ya tiene 12 años, bautícemelo, por favor. Eso es catolicismo, eso es esas expresiones de que yo quiero que usted me bautice el hijo. Eso es el católico, lo único que ahora nosotros lo hacemos en agua y el católico le echaba el agüita en la cabeza, pero no estamos viendo la profundidad del asunto. Por eso el 20 dice, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. ¿Qué es esto? Pues es el inicio de toda la operación de la Trinidad Divina. Entonces en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, los discípulos ya habían sido encomendados y ya los discípulos ahí ahora le estaban predicando a la multitud y le estaban hablando a la multitud de lo que había de venir, que ellos ya lo habían recibido y ahora ellos lo iban a recibir también. Ellos habían sido regenerados y ahora esa multitud iba a ser regenerada. Todo iba a ser, está siendo una cadena que es resultado de este espíritu, de este Cristo glorificado. Entonces, el Señor dice aquí en Hechos 1:9, esta es la conversación que tuvo con los discípulos en Mateo 28, y luego aquí en Hechos 1:8 y 9 vemos la continuación de esa conversación. Y entonces dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es lo que estoy diciendo. El Señor fue gráfico, porque estamos hablando de seres finitos que no pueden entender lo que es transferencia de una atmósfera a otra, de una dimensión a otra. El Señor básicamente le fue tierno con ellos para que ellos lo vieran que subiera y se fuera y todo ese tipo de cosas. Pero el Señor no necesitaba subir en ninguna nube, ni agarrar una nave, ni nada de esas cosas. Él lo hizo, él apareció a ellos y desapareció a ellos. Él podía moverse en cualquier dimensión y en cualquier lugar con ese cuerpo nuevo que tenía, que de hecho lo vamos a tener nosotros también. Pero aquí está Pedro ahora, después de esa experiencia que les acabo de relatar, de este Cristo que resucita, asciende, desciende y vuelve y asciende. Ahora, Hechos 2:30 y 2:33, aquí está Pedro hablándole a la multitud. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y ahí le está citando lo que ocurrió, lo que vio Daniel, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y alguien me dirá, entonces Cristo no tenía el Espíritu Santo. Sí, él tenía el Espíritu, pero no era el Espíritu completado. Él nació, de hecho, de María y fue mezclado con el Espíritu. Él fue el primer ser viviente en esta tierra que estaba mezclado con Dios en su espíritu. Ahora no, ahora vemos mucho que estamos mezclados con Dios en nuestro espíritu, pero en ese momento fue el primer ser viviente mezclado con Dios en su espíritu, pero todavía ese espíritu no tenía la experiencia del hombre de la tierra que venció a Satanás, ¿ah?
y logró ubicarse entonces en una posición para ser apto, para venir a ser la oveja del sacrificio sin mancha alguna. Así que primero aparece a María, luego sube al Padre, como vimos en Daniel 7, luego desciende a los discípulos, les imparte el Espíritu, lo regenera, luego Jesús asciende públicamente y en Hechos 2:32 regresa como el Espíritu dador de vida, y se imparte, y se imparte. Así que en esta impartición, entonces ya es el proceso del Señor establecer el primer paso para el agrandamiento de su cuerpo a través de muchos hermanos que contienen su misma vida dentro de ellos. Esta es la economía de Dios. Así que esto nos entra entonces en la carga del libro de Hechos, y la cual estamos viendo la operación del Dios triuno con su cuerpo para producir las iglesias, que es el reino de Dios. Esto nos ubica en la carga del primer tópico del título de este mensaje, que es la operación del Dios triuno dentro del libro de los Hechos, cuya meta es producir las iglesias, que a su vez son el reino de Dios. Así que ese es el inicio de la operación del Dios triuno hasta nuestros días. El punto A aquí nos dice: el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, estuvieron completamente involucrados en la ascensión del Hijo y en el derramamiento del Espíritu. Todo eso lo vimos. El Hijo ascendió, el Padre lo exaltó y el Espíritu fue derramado. Todo eso lo hablamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu estuvieron todos relacionados con el derramamiento del Espíritu como consumación del Dios triuno procesado. Así que el elemento de derramar está ligado a la unción del aceite que recibían los sacerdotes. Ahora en Hechos se vuelve a cumplir la carga de Dios de tener un pueblo de sacerdotes. Para esto, ellos debían estar ungidos con el Espíritu, que ahora sí se había completado y cumplido. De aquí surge el tema del libro de los Hechos. Hace un tiempo atrás, hace ya 2 o 3 añitos atrás, estuvimos trabajando sobre este tema, y es maravilloso. En Estudio Vida se presenta toda esta palabra y dice: el tema de Hechos es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Maravilloso, maravillosa conclusión y maravilloso tema central del libro de Hechos. Memorícelo. Una vez la iglesia local tuvimos tal ejercicio y nos encontrábamos y nos repetíamos la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Aquí está todo. Así que Hechos gira, el libro de los Hechos gira en torno a la propagación del Cristo resucitado, que es la operación del Dios triuno para que eso se consume. Cristo lleva a cabo esta propagación. Cristo lleva a cabo esta propagación mediante sus discípulos. Cristo lleva a cabo esta propagación en su ascensión mediante los discípulos. Él se propaga con el fin de producir las iglesias, es decir, el reino de Dios. Las iglesias y el reino de Dios están conectadas aquí. Así que del Dios triuno, del título del Dios triuno al último título del reino de Dios, aquí se unen ambas cosas. ¿Por qué? Porque el objetivo del Dios triuno era producir el reino de Dios mediante la propagación del Cristo ascendido mediante los discípulos. Y esta propagación trae el reino. Y esta propagación
que trae el reino se produce mediante el poder de resurrección con miras a entrarnos en la esfera de la gloria de la cual fuimos sacados para producir la morada mutua entre nosotros y el Dios triuno que consumará en la manifestación del reino en la casa del Padre, la cual tiene su final expresión en la Nueva Jerusalén. ¿Qué hice? Le resumí los mensajes anteriores. Todos están conectados. Todos están conectados. Hay una conexión maravillosa aquí. Por eso este último mensaje tiene de todo, un poco de los mensajes anteriores. En la serie de los últimos 5 mensajes, como le estuve mencionando, hay una secuencia maravillosa desde la revelación intrínseca de comer y beber a Jesús como el cordero, como el pan y la palabra por el Espíritu. Y la resurrección, entrar a la gloria de la que fuimos sacados y la casa del Padre, que a su vez está conectada con la fiesta de los tabernáculos, y que nos lleva al Espíritu que no era, pero que luego entonces el Señor se completa en su ascensión. Todo eso está conectado. Ahora estamos entrando en la operación del Dios triuno, el Espíritu de Jesús y el reino. Y el reino. Sobre este aspecto del reino, seguiremos, y apúntenlo, seguiremos en la misma línea en el próximo entrenamiento de ancianos y hermanos responsables, que tiene como título ese entrenamiento la realidad, el vivir en la realidad del reino de Dios. Y tendremos la oportunidad de profundizar más en este asunto del reino de Dios. Ahora bien, en Hechos 16, del 6 y 7, el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús se usan de modo intercambiable, lo cual nos revela que el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Así que ahora estamos entrando ya al segundo aspecto que habla sobre el Espíritu de Jesús. ¿Por qué Pablo habló del Espíritu de Jesús? ¿Por qué necesitamos tener el Espíritu de Jesús? En Hechos 16 y 7 vemos que se usan de modo intercambiable, no que sean dos cosas diferentes. Así que el Espíritu Santo es un título general del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento. Y Pablo, quien era un vaso que contenía al Dios triuno, estaba plenamente constituido del Espíritu Santo y del Espíritu de Jesús. La clase de obra que realicemos para el Señor depende de la clase de espíritu que nos guía, dirige e instruye y constituye. Cuando el Espíritu todo inclusivo llegue a ser nuestra constitución intrínseca, nuestra obra será ¿qué? La expresión de este Espíritu. Así que por eso Dios ganó la iglesia por su propia sangre. Dios compró la iglesia al pagar el precio ¿de qué? De su propia sangre. ¿Y cómo es que Dios puede tener sangre? Bueno, por medio de la encarnación, nuestro Dios, el Creador, aquel que es eterno, se mezcló con el hombre. Y como resultado, Él ya no era únicamente Dios, Él llegó a ser un Dios hombre, quien tenía sangre y podía morir por nosotros. Todo eso fue lo que vio el Padre cuando el Señor ascendió. Se dio cuenta que allí tenía un hombre, pero no era solamente hombre, sino que también era Dios, como el prototipo para muchos hermanos. Cuando el Señor Jesús, el Dios hombre, murió en la cruz, murió no solo como hombre, sino también como Dios. Por eso el versículo habla, la sangre que él derramó no era solamente la sangre del hombre, sino que también era la sangre del Dios hombre. Por tanto, su sangre, mediante la cual Dios ganó a la iglesia, es su propia sangre. Entramos al número romano 2, pero ya introdujimos algunos puntos en este número romano 1 sobre este asunto del Espíritu de Jesús. En el número romano 2 dice, el Espíritu de Jesús es una expresión particular respecto al Espíritu de Dios y se refiere al Espíritu del Salvador encarnado, quien como Jesús en su vivir de hombre pasó por el vivir de hombre y la muerte en la cruz. Ahora bien, quiero traer una palabra adicional a esto.
Cuando hablamos de nuestro espíritu, no hablamos únicamente de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está ligado a nuestra alma y por ende a las experiencias de nuestro cuerpo en nuestro vivir de hombre. Por lo que cuando escuchamos estas diferentes definiciones de los espíritus de Cristo, tenemos que aclarar que es el mismo espíritu con diferentes experiencias en su diario vivir, en su cuerpo de hombre. Basado en esa experiencia, el apóstol supo separar no diferentes espíritus, sino las diferentes experiencias de ese mismo espíritu. ¿Para qué? Para ser utilizadas hoy en nuestra experiencia cristiana. No se olviden del mensaje pasado de la casa del Padre, cuando hablamos del tabernáculo, el cubierto de tablas de oro y las varas que lo cruzan, con especial atención a la tabla o a la vara central que cruza. Vimos que esa tabla o vara es el mismo espíritu del cual todos bebemos y del cual todos participamos. Eso incluye también el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo, los cuales no son muchos espíritus, sino las muchas experiencias de un mismo espíritu para ser utilizadas hoy por esta tabla que cruza, la cual es el espíritu del cual todos bebemos. Experiencias del cual todos bebemos. Por eso Pablo lo trae y lo menciona en diferentes aspectos. Es decir, que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo no son cuatro espíritus, sino un solo espíritu en varias etapas y en varias experiencias. En la primera etapa, el Espíritu de Dios era Dios solamente. En la segunda etapa, Dios se hizo hombre, Jesús, para que el Espíritu de Jesús pudiese ser el Espíritu del Salvador encarnado. En la tercera etapa, Él fue designado el Cristo de resurrección y ascensión a fin de que Él pudiese ser el Espíritu de Cristo. Y el conjunto de las experiencias de Jesús y de la experiencia de Cristo también lo conocemos como el Espíritu de Jesucristo. Así que dentro de Él está todo, incluyendo a Dios, el hombre y el poder. ¿Para qué? Para sufrir, soportar y sobrellevar. Dentro de Él también está el poder de la resurrección, el poder trascendente, el poder supereminente y el poder que vence. Y dentro de Él incluso está la realidad de la glorificación. Todo eso está definido en diferentes experiencias de este espíritu que está conectado al alma y al cuerpo, que estuvo conectado al alma y al cuerpo de hombre de Jesús sobre la tierra. Así que Hechos 16 habla del Espíritu de Jesús y no del Espíritu de Cristo, como en Romanos 8. Esto se debe a que los eventos descritos en Hechos fueron motivo de ¿qué? De sufrimientos. El apóstol Pablo salió a predicar el Evangelio, lo cual implicó sufrimientos, dificultades, persecuciones. Y para eso Pablo necesitó experimentar las experiencias del Espíritu de Jesús, que fue el que permitió que el Cristo pudiera soportar y sobrellevar y sufrir y ser longánimo. Esas experiencias Pablo también las experimentó. Y todos nosotros, a fin de predicar el Evangelio, necesitamos la experiencia del Espíritu del hombre Jesús como nuestro poder para sufrir, para sufrir. Pero en Romanos 8 trata de la vida de resurrección. Y a fin de manifestar la vida de resurrección, necesitamos el Espíritu de Cristo, quien es el Espíritu que resucita, quien es trascendente, supereminente y vencedor. Así que una cosa se habla en Hechos 16, otra cosa se presenta en Romanos 8, pero ambas son experiencias
del mismo hombre Dios con el Espíritu de Dios, que esas experiencias se definen de diferente manera, pero son basadas en el mismo Espíritu. Así que el apóstol Pablo fue muy cuidadoso en citar en ocasiones hablar del Espíritu de Cristo o hablar del Espíritu, del Espíritu de Jesucristo o hablar del Espíritu de Jesús, dependiendo de cuál eran las experiencias que él estaba experimentando. Así que entramos aquí ahora a un pequeño resumen aquí del bosquejo de lo que hemos hablado hasta ahora. En el Espíritu de Jesús no solamente está el elemento divino de Dios, sino también el elemento de hombre encarnado de Jesús y los elementos de su vivir de hombre y su sufrimiento de la muerte. En el punto B dice, el Espíritu de Jesús no solo es el Espíritu de Dios con divinidad en él, para que podamos llevar la vida divina, sino también el Espíritu del hombre Jesús con su vivir de Dios hombre, que viviendo en la humanidad no participó de la naturaleza caída de la humanidad. Y mediante este Espíritu, entonces podemos llevar el vivir de Dios hombre apropiado y padecer los sufrimientos propios que sufrió este Dios hombre en la tierra. Ahora, el que está en nosotros también nos fortalece y nos permite pasar por tales experiencias. Dice Pablo, en su sufrimiento necesitaba el Espíritu de Jesús, porque en el Espíritu de Jesús se encuentra la experiencia, el elemento del sufrimiento y la fortaleza para sufrir a fin de soportar la persecución. Como dije, estos son experiencias que se definen en diferentes aspectos del espíritu. No son diferentes espíritus. No que el Espíritu de Jesús es uno, el Espíritu de Cristo es otro, el Espíritu de Jesucristo es otro, el Espíritu de Dios es otro. Es uno solo. Pero este Cristo, este Dios hombre que experimentó diferentes cosas en la tierra, ahora por su Espíritu, del cual todos tomamos, todos experimentamos y lo estamos experimentando y el cual estamos conectados, podemos reclamar esas experiencias cuando estemos en situaciones similares para que el mismo Espíritu que fortaleció a este Cristo también nos fortalezca a nosotros. Así que el Espíritu de Jesús implica mucho más que la experiencia sola del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo conlleva la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. Maravilloso. Pero el Espíritu de Jesús conlleva su vivir con la humanidad. Pero en su vivir de Dios hombre, su muerte todo inclusiva, su resurrección que imparte vida y su ascensión. Otra vez, el Espíritu de Jesús está hablando de las experiencias del Dios hombre Jesús, el cual acumula experiencias nuevas que no había pasado antes el Espíritu Santo. Así que le traigo esto una y otra vez porque si no estamos alerta, podemos estar hablando de 4 espíritus diferentes, pero no lo son. Así que, así como el Espíritu de Cristo es la realidad de Cristo, el Espíritu de Jesús es la realidad de Jesús. Si no tenemos el Espíritu de Jesús, Jesús no será real para nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Bueno, podemos otra vez decir, si no tenemos la experiencia del Espíritu de Jesús, Jesús no es real para nosotros. ¿Cuál es la experiencia del Espíritu de Jesús? Aquel que sufrió, aquel que se entregó hasta la muerte, aquel que dependió del Padre. Esa es la experiencia del Espíritu de Jesús y es la experiencia que Jesús desea que nosotros experimentemos. ¿Para qué? Para que podamos tener el Espíritu de Jesús como realidad de Jesús. Un Jesús experimentado, como dice Isaías, experimentado en quebranto para que sea real para nosotros. Ahora bien, uno de los elementos más cruciales que mencionamos cuando estuvimos viendo el interior de la casa de Dios es en la gloria.
la gloria. Y dijimos que en el mensaje anterior de la gloria y la glorificación, aunque no mencionamos el asunto de la casa del Padre, cuando hablamos de la gloria estamos hablando de la parte interna de la casa del Padre. Entonces, y la gloria nos entra en la realidad de todas las cosas. Y aquí en el Nuevo Testamento encontramos la expresión del espíritu de realidad. Y este espíritu de realidad no es no otra cosa, sino el contenido mismo de la persona de Dios. Y por medio de su economía nos permite participar de todas las experiencias del Cristo hombre, el cual se mantuvo en la realidad, aun cuando tenía un cuerpo limitado que lo mantenía en esta atmósfera de pecado, ¿ah?, y de corrupción y vacío. Él se mantenía en la esfera de la realidad. Cuando estamos tocando estas experiencias de este Cristo y de este hombre Jesús y de este Jesucristo, estamos participando también de la realidad del Espíritu. Aquí entramos ahora al número romano 3 y ya hacemos la transición hacia el tema del reino, aunque ya estuvimos tocando algunas cositas. El reino de Dios es el tema principal de la predicación de los apóstoles en Hechos 1:3, en el 8:2, el 14:22, 19:8, 20:25, 28:23. Todo eso se escucha el asunto del reino. Ahora bien, en el mensaje 8 del estudio vida de Mateo, párrafo 25, quiero leerles esto con detenimiento. El arrepentimiento exigido en el capítulo 3 es para el reino. Uno tiene que arrepentirse por no estar en el reino, porque no está bajo la autoridad de Dios. Debe arrepentirse por no haberse sometido a la autoridad de Cristo ni a su reino. Aunque usted no se sienta pecador, mientras no esté en el reino, es rebelde. Mientras no tenga nada que ver con el reino de Cristo, es que un rebelde, y debe arrepentirse. Arrepentirse, ¿ah?, ¿de qué? De no estar en el reino. Los cristianos genuinos de hoy son salvos, pero muchos de ellos todavía no están viviendo el reino. Por eso, ellos también tienen que arrepentirse. Mientras uno no está bajo el reinado de Cristo, debe arrepentirse. Si usted no está en el reino de los cielos de manera práctica, si no está bajo el gobierno celestial, debe arrepentirse. No importa cuán espiritual, cuánto usted ore, cuánto usted diga que es aquello o lo otro, si no está viviendo el reino, necesitamos arrepentirse. Arrepentidos, arrepentidos. Así que todo depende de que usted esté bajo el gobierno celestial o no. Si no está en el reino, ¿ah?, debe arrepentirse. Si no está en el reino, usted está en rebelión. Siendo esto el caso, usted se cree un cristiano fundamentalista y santo y uno que se basa en la Biblia, pero en realidad es rebelde. ¿Por qué? Porque no está viviendo la vida del reino. Es posible que aún la supuesta espiritualidad que nosotros podemos tener es una rebelión contra el reinado de Cristo. Se ocupa de la espiritualidad, pero no del reinado de Cristo. Esto indica que usted está en rebelión y no en el reino. Necesitamos arrepentirnos de toda rebelión, arrepentirnos de no estar en el reino y no estar sometidos al reinado de Cristo ni a su autoridad. Este es el pensamiento básico del Evangelio de Mateo. Ahora bien, hemos estado trayendo una comunión similar ya por bastante tiempo en diferentes mensajes. Lo voy a recordar. Existe un pecado global en el cual entramos todos sin nosotros quererlo. Y ese pecado global no tiene nada que ver con la naturaleza de Satanás, ni con lo que Satanás nos hizo, lo que dejó de hacer. No,
Este pecado global surgió cuando Adán abandonó a Dios y toda la tierra que estaba bajo él cayó en maldición, Génesis 3:15. Fue entonces que el enemigo, habiendo él mismo participado del mismo pecado, él también fue destituido de la presencia de Dios y él comienza a capturar poco a poco al hombre en su alma y en su cuerpo para que se mueva conforme a su voluntad. Esto entonces produce los muchos pecados y acciones en contra de Dios, los cuales violan el reino y la justicia de Dios. Ante esto, es lo que Dios declara en Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días por 120 años. Dice la nota, en la primera caída, el hombre no ejercitó su espíritu. En la segunda caída, ejercitó desmedidamente su alma inventando una nueva religión. Génesis 4:3. En la tercera caída, el hombre abusó de su cuerpo caído y se convirtió en carne, lleno de concupiscencia, fornicación y violencia. La carne caída es el enemigo más poderoso y maligno de Dios y es completa y absolutamente aborrecida por Dios. Para el tiempo de la tercera caída, todo el linaje del hombre se volvió carne. Y ahí es que empezamos a hablar de la humanidad. Por eso soy muy cuidadoso en no utilizar el término humano muy suelto, porque ahí es que surgió la humanidad. Así que Dios intervino y le anunció a Noé que destruiría toda esa generación. Así que esta es una figura que anuncia que la era inmediatamente anterior al retorno del Señor será una era similar a esa que es la que estamos viviendo ahora. Ahora bien, quiero traerles una palabra adicional. Aquí la carne implica el hombre con su espíritu amortecido, siendo inútil para Dios, puesto que no puede tener contacto con Dios ni Dios con él. A eso se refiere el término carne. No es que la carne como tal, el pellejo, los músculos, están llenos de pecado. Eso no es un asunto, ningún problema. El problema es estar ausente de Dios. Este es el pecado global del universo del cual el enemigo se aprovecha constantemente para usurpar, engañar y sugestionar la mente del hombre y de esa manera él poder atar a los hombres en su alma y en sus cuerpos. Y aunque él mismo está en la condición de muerte y rebelión, porque él mismo también renunció a la gloria, al reino y a la justicia, y él también cayó en lo mismo, ahora él quiere que todos nosotros estemos en esa misma condición. Por eso que desde el principio la meta de Dios en Cristo es volver a traer el reino y su justicia. Estar en el reino es estar bajo los requisitos de Dios, los cuales Cristo abrió la puerta para nosotros con su muerte, resurrección e impartición de su vida en nosotros. Basado en estos principios es que hemos traído una y otra vez a 1 Juan 3:4, todo aquel que practica el pecado también practica la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y dice la nota, es decir, no tener ley, vivir sin ley, no denota el hecho de carecer de la ley mosaica. No estamos hablando de la ley mosaica, como han caído algunos grupos por ahí, porque el pecado ya estaba en el mundo antes de que la ley mosaica fuera dada. Aquí vivir sin ley denota no estar sometido al principio según el cual Dios rige sobre el hombre. Es lo que he estado trayéndole. El pecado global es estar fuera de Dios. Vivir sin ley significa vivir ajenos al principio según el cual Dios rige al hombre y no someterse a dicho principio. Por lo tanto, vivir sin ley es pecado y recíprocamente el pecado es vivir sin ley. Y esto es estar fuera del reino. Esto es estar fuera del reino.
cuando Satanás se apartó de Dios, dice que fue hallada injusticia en él. ¿Ah? Hallada injusticia en él. Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. ¿Qué justicia fue esa? Salirse del orden de la justicia del reino, salirse de la esfera de la gloria. Y ahora todo aquel que esté fuera de la esfera de la gloria y esté fuera de la esfera del reino tiene que arrepentirse, como leímos el bosquejo anteriormente. Y nosotros necesitamos arrepentirnos cada vez que nos salimos. Por eso es que aquí Juan dice, y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados y no hay pecado en él. 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7, hijitos, nadie os desvíe. Oye, el que practica la justicia es justo como él es justo. ¿Qué justicia? Devolver el dinero que me trajeron de más. Sí, todo eso hay que hacerlo. Pero aquí se está refiriendo al orden del universo completo. Y cuando nos salimos de la atmósfera del reino, nos salimos de la atmósfera de la gloria, entramos en la injusticia y eso lo convierte a usted en un pecador constante, aunque usted no cometa un pecado. Aunque usted sea una buena persona, aunque usted no le haga daño a nadie, usted es marcado porque usted está como Satanás, fuera de Dios. Y necesitamos definir esto claramente. Le prestamos demasiada atención a los pecados y le prestamos mucha atención a la carne y aquello y lo otro, pero no le prestamos atención a permanecer en la atmósfera del reino, que es la atmósfera de la iglesia. Es por esto que cuando hablamos de vivir el reino siempre necesitamos conectar la justicia, como nos dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente su reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Recuerda un querido hermano, decía muy gozoso, no tenemos que preocuparnos por nada. Si buscamos el reino de Dios, todas las cosas serán añadidas. Y aunque esto es cierto, necesitamos agregar y su justicia. ¿Por qué no enfatizamos tanto el asunto de la justicia y solamente el reino, el reino, el reino? Bueno, vivir en la justicia es vivir dentro de la atmósfera del orden de Dios en la cual no pecamos y somos uno con Él. Es posible que anhelemos el reino venidero y queremos que llegue el reino venidero, pero sin vivir en justicia no hay reino. Y ese es nuestro gran problema. Pues podemos amar la iglesia, amar las reuniones, pero cuando somos demasiado subjetivos, nos enojamos con facilidad y nos ofendemos y somos agresivos con nuestras esposas y esposos e hijos y aún con los hermanos de la iglesia, lo cual, aunque usted ame el reino, aún no ha entrado en el ámbito de la justicia, por lo tanto, el reino no. Usted no puede participar del reino, aunque lo ame y diga que está en el reino. Así que, en cuanto al reino, por otro lado, no debemos seguir las enseñanzas de algunos que alegan que el reino de Dios no está presente hoy día. Ellos enseñan que el reino fue suspendido y que volverá después de la era de la iglesia. En el libro de Hechos vemos que las iglesias y el reino de Dios no están separados. De hecho, las iglesias son el reino de Dios. En Hechos, el reino de Dios se menciona por primera vez en el 1:3 y después en muchos otros versículos, como vimos. Las iglesias que Cristo produce al propagarse son el reino de Dios. Este reino es una esfera de vida que Cristo produce al propagarse. En realidad, el reino es la expansión de Cristo resucitado que se propaga. El Cristo resucitado, quien se propaga a sí mismo en su ascensión por el Espíritu y mediante los discípulos, es la realidad del reino de Dios. El reino de Dios es su expansión. Cristo es la semilla del reino. En Hechos vemos la propagación de esta semilla, la cual produce la iglesia como el reino de Dios. Así que
El hecho de que el Cristo resucitado, cuando se le apareció a los apóstoles durante un periodo de 40 días, les hablara lo tocante al reino de Dios, indica que el reino sería el tema principal de la predicación de los apóstoles al llevar a cabo la comisión que recibirían después de Pentecostés. Según el Nuevo Testamento, el reino de Dios no es una esfera visible y tangible. En realidad, el reino de Dios es una persona, el propio Señor Jesucristo. Claro, quizás se torne un tanto abstracto el decir que el reino es una persona, pero lo que está en la carga es que esta persona vive el reino, expresa el reino y manifiesta el reino. Una vez que somos uno, que esta persona maravillosa eh, se une a nosotros, no tenemos otra opción que vivir en el orden y la justicia que sustenta el reino. Las iglesias y el reino de Dios van juntos. Las iglesias producidas por la propagación del Cristo resucitado son el reino de Dios sobre la tierra hoy en día. El Cristo resucitado, quien se está propagando en su ascensión por el Espíritu y mediante los discípulos, es la realidad del reino de Dios. El reino de Dios es su expansión. Las iglesias son la expansión de Cristo, quien vino a sembrarse como semilla del reino de Dios. Esto es revelado en los evangelios. En los evangelios, Cristo era la semilla del reino. En el libro de Hechos tenemos la propagación de esta semilla para producir las iglesias como el reino de Dios. Ahora bien, al igual cuando decimos que el reino es una persona, también, que puede parecer abstracto y complicado, decir que las iglesias son el reino de Dios, también nos parece un poco complicado este asunto. ¿Cómo es esto posible? Como hemos dicho, el reino y la justicia son dos aspectos de la manifestación del reino. Esta persona vivió expresando el reino en su diario vivir, produciendo el vivir de la justicia que ha de sanar el universo. Hoy necesitamos ser ejercitados para entrar en la armonía del reino de su justicia, desde las cosas más complejas hasta las cosas más sencillas. De manera general, todo lo que decimos es grandioso y especial, pero nuestro problema es nuestro vivir en justicia en nuestro diario vivir. Es decir, en nuestro pequeño y privado universo. Es ahí donde necesitamos ejercitarnos para vivir el reino de Dios y su justicia. Y nosotros, que estamos en las iglesias, somos la propagación de Cristo, la expansión de Cristo, y estamos agrandando el reino de Dios. Y esa debe ser nuestra meta, por lo cual necesitamos trabajar este asunto del reino de una manera seria, como lo presentó Juan el Bautista, y luego el Señor lo siguió presentando, y lo vemos en todas las epístolas. Estamos ya en el último punto. El reino de Dios es la extensión de Cristo como vida en sus creyentes para formar una esfera en la cual Dios gobierna en su vida. A fin de entrar en este reino, las personas necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio para que sus pecados sean perdonados, para que sean regenerados por Dios, a fin de que tengan la vida divina, la cual corresponde a la naturaleza divina de este reino. Todos los creyentes en Cristo pueden participar del reino en la era de la iglesia para que disfruten a Dios en su justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como nos dice en Romanos 14 y 17. Así que como cuando hablamos de los diferentes pasos de comer a Cristo, el primer paso es comer Cristo en su cuerpo y su sangre, lo cual implica nuestra conversión y arrepentimiento inicial. Esto se logra mediante el participar de todo lo que el Señor logró para nosotros en la cruz. Aquí comer implica participar e identificarse con Cristo y sus obras por nosotros. Luego, en la resurrección, cambia el énfasis al pan, el cual es nuestro alimento diario. Este Cristo pan tiene un único instrumento. ¿Cuál es? Este instrumento es la palabra por el Espíritu. Todos estos son los elementos diarios para poder participar de la realidad del vivir del reino.
Si no, esto es una palabra abstracta, si usted no aprende a comer y disfrutar a Cristo, que es lo que hablamos en el primer mensaje. El reino de Dios llegará a ser el reino de Cristo y de Dios para los creyentes vencedores, para que estos lo hereden y disfruten y entonces entren en la realidad y la manifestación del reino juntamente con Cristo por 1000 años. Hoy estamos experimentando la realidad, pero luego entraremos en la manifestación del reino. Pero si usted vivió en la realidad, usted también cualificará para entrar en la manifestación. Como reino eterno, el reino de Dios será una bendición eterna de la vida eterna de Dios para que todos los redimidos de Dios la disfruten en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. En Hechos 14:22, Pablo exhortó a los creyentes que permanecieran en la fe, a que comprendieran que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, debido a que el mundo entero se opone a que entremos en el reino. Entrar en el reino de Dios es entrar en el pleno disfrute de Cristo como reino. Entonces, en Hechos 19 vemos que Satanás lucha oponiéndose a que Dios extienda su reino en la tierra. ¿Por qué? Porque eso implica vivir Dios, entrar otra vez en la atmósfera de la justicia. ¿Ah? Y entonces propagar Cristo, vivir Cristo es una lucha, es una batalla en pro del reino de Dios. Por lo que la proclamación del reino que Pablo menciona en Hechos 28:31 era la propagación del Cristo resucitado. Esto lo comprueba las palabras enseñando acerca del Señor Jesucristo, las cuales van junto con el reino de Dios. Enseñar respecto a Cristo es extender el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios es en realidad la propagación del Cristo resucitado. Esto es un proceso que sigue llevándose a cabo mediante los creyentes hoy en día, por lo cual podemos decir que el libro de los Hechos todavía continúa y el Dios triuno sigue operando a través de nosotros, por lo cual es necesario que entremos en esta realidad y dimensión del reino y su justicia para que vivamos conforme a tal nivel. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Permite que esta palabra se grabe en los corazones de todos los santos y aún de los oyentes y aún de los incrédulos que pudieran escuchar esta palabra. Que sepan que el ser bueno y no hacer daño no es suficiente. Necesitamos arrepentirnos para poder entrar a la dimensión del reino de Dios. Gracias, Señor. Amén.